Si tú le preguntas a alguien si le gustaría vivir para siempre, vivir bien y para siempre, cualquiera de ellos te va a decir que sí. Otra cosa es si les planteas la cuestión de vivir, pero como vivimos aquí, ¿no? Con inseguridades, con guerras, con incertidumbres, con hambre, con enfermedades y por lo tanto sin el gozo y la alegría que anhela en su corazón cualquier ser humano. Pero si a alguien se le asegura que podrá vivir para siempre y sin problemas, para siempre y con los anhelos de un corazón limpio, cumplidos y satisfechos, te dirá que sí, que por supuesto, que sí que quiere. Pues aunque esta debiera ser la respuesta más lógica, aunque esta debiera ser la ambición de cualquier persona sensata y con sentido común, resulta que la mayoría de las personas rechazan esa vida ofrecida por Dios y sin ni siquiera plantearse su existencia, ¿no? La posibilidad de esa existencia, de esa vida. O no se la plantean, o directamente la rechazan porque ellos no creen en el reino de los cielos. Ellos solo creen en el reino de los infiernos. Es verdad que de palabra te dicen que el infierno no existe, pero al mismo tiempo ellos solo creen en lo que ven, solo creen en esta vida que ellos ven, cuando resulta que esta vida en la que dicen que creen, vivida sin Dios, es ya un infierno en sí mismo, solo atemperado por la misericordia de Dios sobre todos los seres humanos, pero es un infierno. Es un infierno en el que Satanás quiere reinar y en el que ellos se dejan gobernar. Aunque Dios, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos, les procure bienes para mostrarles su amor y además así darles tiempo para el arrepentimiento, ellos lo niegan y solo creen en lo que ven. Por eso solo creen en el infierno, que es lo que es esta vida sin Dios. Pero de este infierno, o sea, del reinado del sistema de valores de este mundo en el que vivimos y que nos atenaza, de este sistema de valores que todo el mundo intuye que no es bueno, ya que no fuimos creados para vivir en ese sistema de valores, caímos ahí. Sistema que te dice que vales por lo que tienes, disfruta hoy que mañana te vas a morir. De la corriente de este mundo que a todos nos arrastra y de la que uno no puede salir por sí mismo. De esa ciudadanía que todos tenemos por nacimiento y a la que uno, aunque quiera, no puede renunciar porque no tiene otra. Del gobierno del infierno de este mundo, del que nadie puede salir por sí mismo, de la esclavitud de Egipto, cualquiera puede ser redimido si dos cosas: le reconoce primero a Dios la soberanía para sacarle de ahí y segundo, pone su confianza en la sangre del Cordero, que es la única que tiene el poder para librarnos de nosotros mismos. Pero estas dos cosas, el reconocimiento de que Dios tiene la soberanía sobre mi vida, es humildad. Y la confianza de poner esa vida, mi vida, en las manos del Cordero de Cristo, traspasadas por mí en una cruz, eso es fe. Y solo ese reconocimiento de que Dios es soberano y de que yo no soy nadie, y esa confianza en el poder de su sangre que me limpia de mí mismo y que me libra del yugo del gobernador de la corriente de este mundo, solo esas dos cosas, esa confianza que es fe y ese reconocimiento en la soberanía de Dios, solo eso hará que pueda obtener el regalo de una nueva ciudadanía. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y con esta nueva ciudadanía y gracias a las sendas derechas que Él ha impreso en nuestro corazón, como vimos hace 2 domingos en el Salmo 84, podremos ir caminando todos juntos hacia la ciudad celestial, hacia Sion. Vamos todos juntos, ¿eh? No podemos ir separados. Sería absurdo, inútil y además, lo más importante, no es la voluntad de Dios. Vamos juntos y como congregación y escapando de Egipto que todavía nos persigue, pero sabiendo que el poder de Dios nos guarda hasta que lleguemos a su ciudad celestial, hasta que lleguemos a la Nueva Jerusalén. Mientras tanto, Dios ha preparado un tabernáculo, la Iglesia, en el cual nos resguardamos, nos reunimos y alimentamos de su palabra para poder ir caminando hacia la Sion celestial. ¿Y cómo ve Dios su ciudad aquí? ¿Cómo ve Dios a su Iglesia? Salmos 87, versículos del 1
al 7. Su cimiento está en el monte santo. Ama Yahvé las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Selah. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Yahvé contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Selah. Y cantores y tañedores de ella, en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. El cielo existe y el infierno también. Salmos 87. El reino de los cielos se ha acercado al mundo a través de Cristo y Cristo lo ha hecho a este mundo a través de su iglesia. Y a esta iglesia a la que Dios es a la que ama. Y la ama tanto que entregó su vida por ella. A través del Salmo de hoy, Dios nos va a exhortar con la siguiente pregunta. ¿En cuánta estima tenemos a la iglesia? ¿Qué valor le damos a aquello por lo que Dios entregó a su Hijo y su Hijo la vida? Hay muchos cristianos por el mundo que dan su vida por no negar el nombre de Cristo, por no negar su ciudadanía, por no negar su pertenencia a la ciudad de Dios, por no negar su pertenencia a la iglesia. Pues viendo esto y siendo conscientes de que esto pasa por el mundo, Dios ha sido muy misericordioso con todos nosotros porque hasta el día de hoy a nosotros no nos ha probado con una situación de persecución similar, ¿no?, a la de otros hermanos nuestros repartidos por el mundo. Por eso la pregunta con la que inicio la reflexión de hoy todavía es más grave, porque intuimos, y con vergüenza, que hay algo que no está bien en nosotros. Por eso vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuán importante es la Iglesia para ti? Bien, aunque hay muchas maneras de averiguarlo, yo creo que la forma más elemental para saber la importancia que tú le otorgas a la Iglesia es la puntualidad con la que llegas a ella. Y algo todavía mucho más primario. Tienes en gran estima a la Iglesia cuando vienes a ella dejando otras cosas que para el mundo son de gran valor, pero que para ti están muy por detrás de la Iglesia de Cristo en tu escala de prioridades. Y quiero dejar claro que la Iglesia es Cristo mismo, Jesucristo como el centro de mi adoración, porque cuando Cristo no es el centro de mi adoración, sino un club y el pretexto para tener relación con otras personas, no Cristo como la excusa para la fiesta, para la carnita asada, para encontrar novia o marido, ¿no?, para no estar solo, entonces hay algo que estoy haciendo mal. Entonces hay algo incorrecto en mi escala de valores. Siendo importante la reunión unos con otros, lo que realmente le da valor bíblico a esa comunión con los demás es mi comunión con Dios. Es cuando tengo a Cristo como el centro de mi adoración en la congregación. Revelas la importancia que le das a la Iglesia cuando es Cristo el deseo de tu adoración, mostrado a través de la comunión con tus hermanos, claro que sí. Y si eso es así, si realmente es Cristo el deseo de tu adoración, entonces llegarás pronto, no a la hora. Llegarás antes. No regaño a nadie, ¿eh? ¿Cómo voy a regañar a alguien si la mayoría en esta iglesia siempre llega a la hora? Pero tengo mis dudas si esto ocurre así por miedo al pastor o por amor a la iglesia. Piénsalo. Es vergonzoso para nosotros ver cómo en el mundo se hacen colas y filas, algunos incluso hasta duermen en la calle para conseguir una entrada para un concierto y así tener un buen sitio y no perderse nada del espectáculo. O para adquirir antes que nadie un nuevo producto de Apple. O para poder conseguir una buena butaca en el cine y no perderse ni siquiera la publicidad que ponen antes de la película. ¿Y nosotros? Nosotros a veces llegamos tarde y nos perdemos lo que el pastor y el resto de los diáconos han preparado con todo su cariño desde el inicio de la reunión para la edificación de los santos, para tu edificación, ¿no? Y esto es muy triste. Yo creo que 10 minutos de tu tiempo, 10 o 15 minutos de tu tiempo entregado al Señor, saliendo antes de casa para llegar a tiempo, es un tiempo que Él merece recibir. ¿No lo crees así? Y además, Él te lo va a devolver con creces. No hay que hacerlo por esto, pero Él te lo va a devolver con creces.
Reflexiona sobre esto y corrige lo que tengas que corregir, no por miedo al pastor, sino por amor a la Iglesia de Jesucristo y para testimonio al mundo. Ellos están dando testimonio en las filas y en las colas que hacen por ahí, ¿no? Para mostrarle así al mundo en dónde tienes puesta tu prioridad y tu esperanza, y para mostrarle al mundo que prefieres un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, que escoges antes estar a las puertas de la casa de tu Dios que comiendo con unos amigos, o yendo al monte y dejando el culto del Señor para el domingo siguiente, ¿no? ¡Qué vergüenza! No estoy hablando de unas vacaciones, ¿no? Que todos podemos tener, claro que sí, o de los recientes viajes que nuestros hermanos han hecho a otros países para visitar a sus familias que viven lejos de nuestra ciudad. Claro que no me estoy refiriendo a eso. De lo que estoy hablando es de no venir a la iglesia del Señor, de no llegar a tiempo, pudiendo. Venir a la iglesia es tener la posibilidad anticipada de disfrutar de su presencia cuando estemos allí, pero vamos a disfrutar de su presencia aquí anticipada a través de su palabra, ¿no? Te está Él dando la oportunidad de que le puedas ver en su tabernáculo, en la iglesia, a través de la revelación y de la enseñanza de su palabra, de la comunión unos con otros, del partimiento del pan, de las oraciones en comunidad y de los cánticos. No sé si lo sabes, yo creo que sí, pero yo te aseguro que Dios no necesita ni tu canción, ni tu adoración, ni tu presencia aquí. Y sin embargo, Él desciende a visitarte. Sin embargo, Él desciende con su presencia para bendecirte. En tanta estima, Él tiene la sangre que su Hijo vertió por ti. En tanta estima que desciende sobre este monte de Sión para enviar ahora y aquí bendición y vida eterna. Salmo 133. Esto me recuerda al amor que le mostraba a mi hija cuando, siendo pequeñita, yo iba al conservatorio para escuchar cómo tocaba la flauta. Ahora toca mejor, pero te puedes imaginar cómo tocaba al principio, ¿no? Pero mi presencia allí la bendecía a ella y ella me bendecía a mí cuando se alegraba al verme. Pues algo parecido pasa los domingos aquí. El Señor ama tanto a su iglesia, comprada con la sangre de su Hijo, que se digna a descender hasta aquí para habitar entre nosotros y bendecirnos. Aunque no cantamos muy bien, aunque nos resbalamos cuando andamos, y en ocasiones hasta nos escapamos de su mano porque deseamos ser independientes, pero aún así somos sus hijos. Él desciende para bendecirte. Espero que seas como un hijo que cuando llega el domingo te alegras de ver por la entrada de la puerta de la iglesia, en realidad es la puerta de la palabra que es Cristo, ¿no? Te alegras de verle entrar por la puerta de la palabra a tu Padre que quiere hablarte. Un hijo que cuando se va a dormir está contento porque tu papá ha venido a visitarte y te ha oído cantar el domingo. Es una introducción larga, pero creo que necesaria para ilustrar lo mejor que puedo lo que siente el Padre por su iglesia, por sus redimidos, y lo poco que a veces nosotros la estimamos cuando preferimos ir de compras al súper, la comida con un amigo o un paseo por el monte antes que la reunión con los santos. Creo que ahora estamos en mucha mejor disposición de apreciar la Iglesia que, con todos los defectos que aún tiene aquí en la tierra debido a nuestro pecado, es el tipo de esa ciudad perfecta que vemos en el Salmo. Ciudad cuyo arquitecto y fundamento es Dios mismo. He dividido el Salmo en 3 partes. La primera, de los versículos del 1 al 3, la he titulado El fundamento de la Iglesia. La segunda parte, de los versículos 4 al 6, la ciudadanía de sus miembros. Y la tercera parte, el versículo 7, el gozo de los que en ella habitan. Versículos del 1 al 3, el fundamento. Su cimiento está en el monte santo. Ama Yahvé las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Selah. Bien, es evidente que esta ciudad es Jerusalén. Ahora bien, y a la luz del Nuevo Testamento, hoy entendemos mejor que esta ciudad de Dios ya no ha de ubicarse geográficamente en las colinas de Judá, en donde otro tiempo estuvo edificado, asentado, el templo de Salomón, sino que la ciudad de Dios
ha de interpretarse espiritualmente. Es cierto que tiene un cimiento, como nos dice el versículo 1, pero no es un cimiento físico, sino que su cimiento es Dios mismo, y desde ahí, desde ese cimiento que es Dios mismo, Él prometió que esparciría sus bendiciones a todos los habitantes de la tierra que desearon recibirlas. Desde el mismo momento en el que Dios le hizo la promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, Dios deja patente que sería Él mismo el fundador de esa ciudad. Dice el autor de Hebreos: por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La Sión terrenal es una figura de la Iglesia y sus puertas una figura de las puertas de la Iglesia. A la Sión celestial es a la que nos hemos acercado tú y yo, porque es a la Iglesia a donde nos hemos acercado. Eso nos dice el escritor de Hebreos cuando dice: os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Y qué es esto sino la Iglesia? ¿Y qué es la Iglesia sino el resultado de lo que Dios le prometió a Abraham? Que en él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué es la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos sino la Iglesia del Señor? Yo desde luego no me he acercado físicamente ni al monte de Sión ni a Jerusalén, yo nunca he estado allí. A donde tú y yo nos hemos acercado es a la Jerusalén celestial, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a la Iglesia. Y solo la muerte nos separa a la Iglesia de aquí abajo de la Iglesia de allí arriba. Así que estas puertas de Sión significan a la luz del Nuevo Testamento la Iglesia, Iglesia cuyo cimiento es Dios mismo. Así pues, la Iglesia está firmemente asentada sobre un monte, sobre una roca, que es Dios, que es Cristo. Y así se lo dijo Jesús a sus discípulos, ¿no? Jesús les preguntó a sus discípulos que quién creían que era Él, y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esto es pura misericordia de Dios revelándole al hombre quién es Dios, ¿no? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre la declaración de Pedro de que Jesús era el Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así pues, Dios construye su ciudad, su iglesia, sobre una roca que es Cristo mismo. Y en esa ciudad, su iglesia, y desde ya mismo es donde tú y yo hemos entrado a habitar con Él. Después de entender cuál es la ciudad de Dios, vamos a ver qué es lo que Dios nos dice en este salmo sobre ella. Yo he subrayado, si os fijáis ahí, 3 cosas. Lo primero que hemos visto es que el cimiento de esta ciudad es fuerte, o sea que esta ciudad está bien fundada porque su cimiento es Cristo mismo. Es de Cristo de donde viene la seguridad a su iglesia. Por eso nunca, jamás su iglesia será destruida. Desde el mismo instante de su existencia se la ha tratado de destruir, pero jamás nadie lo ha conseguido y ha pasado por tiempos muy difíciles. Pero jamás nadie lo ha conseguido. Incluso desde dentro de la propia iglesia ha habido falsos profetas que lo han intentado, pero jamás se ha detenido el avance de la obra de Dios a través de su iglesia. Y es que Jesús ya lo dijo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La segunda cosa que dice el Salmo y que yo he subrayado ahí sobre esta ciudad de Dios es que la ama, ¿cómo? Más que todas las moradas de Jacob. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Dios se deleita cuando te ve en casa orando, leyendo la palabra o con tu familia en adoración. Pero Él se deleita más cuando ve a su iglesia reunida adorando. Él se deleita más, mucho más, que cuando te ve a ti
o a ti con tu familia en tu casa adorando. Es en la iglesia y como congregación, cuando nos juntamos los domingos, donde Él envía bendición y vida eterna, porque es la iglesia el proyecto ideado por Dios, diseñado por Dios, para enviarle la bendición al mundo, empezando por ti. Hay gente que deja la iglesia y no vuelve a entrar en ella porque buscan y no encuentran ninguna. Se pasan la vida recorriéndolas y nunca encuentran, pero te voy a decir por qué. A no ser que no encuentren una iglesia con sana doctrina, el motivo suele ser el siguiente: porque no aguantan la comunión con los demás, porque no soportan la sujeción a una autoridad, o porque se creen mejores y más listos que el resto, o por estas tres cosas juntas. Lo siento, no vale dejar la iglesia para reunirse en casa y hacer un devocional o un estudio bíblico, porque ni lo uno ni lo otro, ni el estudio bíblico ni un devocional, es una predicación en la que hay un pastor profetizando a través de la exposición de la palabra, como yo estoy haciendo hoy. Profetizando porque al estar exponiendo la palabra te estoy revelando en tu corazón lo que hay y tú eres el que lo ve, ¿no? En tu casa no aprendes a amar a tus hermanos y a soportarles. En tu casa no recibes la exhortación y el ánimo a través de la predicación de tu pastor. En tu casa no te sometes a ninguna autoridad. En tu casa no sostienes con tus ofrendas a la iglesia de Jesucristo, y es por eso que hay mucha gente que no tiene iglesia. Otra cosa son las iglesias en casas. No estoy hablando de ellas ahora porque esas iglesias normalmente sí que cumplen estas características que yo estoy diciendo. Este versículo 2 dice ahí: ama Yahvé las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Este versículo es una advertencia muy seria para aquellos que menosprecian a la iglesia, aunque no lo digan así, cuando evitan congregarse con sus hermanos pudiendo hacerlo. Porque hay gente que no puede, y eso se entiende. Hay gente que no puede por enfermedad, hay gente que no puede porque no encuentra una iglesia con sana doctrina, o porque no tiene una iglesia cercana. Este versículo en realidad es una advertencia muy dura para cualquiera de los que estamos aquí. Es una advertencia para que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Porque el tener un más alto concepto de mí mismo del que debo tener, y aquí podemos caer cualquiera, es la raíz de no soportar pues estar en la iglesia, de no aguantar a mis hermanos, y tampoco de no ser capaz de someterme a ninguna autoridad. La iglesia del Señor no es un club para pasárselo bien, es para que nos consideremos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y este roce con los hermanos no es fácil, pero es el diamante que Dios usa para perfeccionarnos en amor. Por eso lo vuelvo a repetir. ¿Dios ama las moradas de Jacob? Sí, claro que las ama. Dios ama las casas y las familias donde sus hijos se reúnen para orar, donde comparten del Señor y leen la palabra, pero Dios ama las puertas de Sión, su iglesia, en la iglesia donde se predica su palabra, más que todas las moradas de Jacob, más que todas juntas. Bien, hemos visto el cimiento de esa iglesia, de la iglesia de Dios, hemos visto el amor que Dios siente por ella, y ahora vamos a ver la tercera cosa que en este salmo se nos dice sobre Sión, que dice ahí que cosas gloriosas se han dicho sobre ella. Todo el mundo ha sido bendecido por la iglesia. La iglesia de Cristo ha traído bendición a un mundo que, aunque en su mayor parte no se ha rendido a los pies de Cristo, sí que ha recibido de ella lo que ahora muchos quieren negarle: progreso, libertad, igualdad. Aunque desde luego no son esas las cosas gloriosas de las que habla este salmo. Las verdaderas cosas gloriosas que se pueden decir sobre la iglesia es que a través de ella el hombre, o mejor dicho, a través de ella se le presenta al hombre la posibilidad de su salvación, porque se le presenta a Jesucristo, ¿no? Se le presenta la más grande de las bendiciones, y siempre es a través de la iglesia. Puede ser a través de un miembro de la iglesia, pero en el fondo es la iglesia, la salvación del hombre a todas las naciones, gracias a la sangre derramada en la cruz por Jesucristo. Y es que la principal función de la iglesia, como cuerpo, y sus miembros individualmente, es ser testigo a este mundo perdido de esa gloria de la cruz.
Gloria que tiene el poder de transformar las vidas de todos aquellos que entran en esa ciudad de Dios y que se quedan, no solo que entran, sino que se quedan a vivir en ella. Y tiene poder esa ciudad, porque es Dios mismo quien habita en medio de esa ciudad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado las misericordias, ahora habéis alcanzado misericordia. Y aquí Pedro, porque es un pasaje de 1 de Pedro 2, versículos del 9 a 10, digo que aquí Pedro está hablando a los que hemos sido escogidos, linaje escogido, y habla de aquellos que hemos sido escogidos para vivir en una ciudad que se llama Sion. Si miráis desde el primer versículo, el capítulo 2 de 1 de Pedro, habla de Sion, cuya principal piedra es Jesucristo mismo, piedra en la cual se funda su iglesia y piedra en la cual muchos tropiezan porque no soportan a Cristo. No he visto mayor gloria que esa sangre derramada por Cristo en la cruz y en obediencia al Padre, limpiando la mugre más cochina y profunda que en mi corazón había y que yo desconocía. Mugre que todavía está siendo limpiada. No he visto mayor gloria en este mundo que lo que Dios hizo. No he visto mayor gloria en este mundo que lo que Dios hizo con nosotros al dejarnos entrar por estas puertas de Sion a vivir en su iglesia, regalándonos el verdadero arrepentimiento, porque es un regalo, regalándonos el verdadero arrepentimiento de vernos, y aquí que no se enfade nadie lo que voy a decir, porque hay gente que escucha esto y luego no vuelve a la iglesia, no me importa. Hablo por mí, ¿de acuerdo? Gente que dice, qué feo habla este pastor, me voy a otra iglesia que se predica más bonito. Bueno, pues bien, pero lo digo por mí, ¿de acuerdo? Digo, regalándonos el arrepentimiento de verme, lo voy a decir en primera persona, por si te sientes aludido, de verme profundamente pecador y que a pesar de ser un verdadero mamarracho, hoy Cristo me ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, gloria a Dios. Así pues, la mayor gloria que se puede decir, proclamar, predicar de la iglesia es la cruz, que consigue que un pecador cochino y asqueroso se convierta en alguien escogido por Dios. La cruz de Cristo y lo que sobre ella Él consiguió obedeciendo al Padre, o sea, que tú y yo podamos entrar por las puertas de Sion a vivir en la ciudad de Dios. ¡Wow! ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos estos que hemos entrado por las puertas de Sion a vivir en la ciudad de Dios? Pues lo vamos a ver ahora en los siguientes versículos. Sin embargo, y antes de leerlos, quiero adelantarte quiénes son ellos. Y es que al hacerlo, al adelantarte quiénes son esos que han entrado a vivir en esta ciudad, tú te vas a dar cuenta todavía más de lo evidente de este versículo 3 que dice ahí el salmista, que cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿Sabes quiénes son aquellos que hemos entrado a vivir en su ciudad y que hace de ella una ciudad gloriosa? ¿Sabes quiénes somos? Sus enemigos. Nadie en el mundo haría lo que Dios hace y que ya hemos explicado al mostrar en qué consiste la gloria de la cruz de Cristo, porque nadie dejaría entrar a vivir en su casa a aquellos que le odian. Y ese odio se vio en la cruz. Y nadie dejaría entrar a vivir en su casa a sus enemigos que le quieren matar. Y eso también se vio en la cruz y se ve todos los días en este mundo que quiere hacer desaparecer a Dios de sus vidas, matándole. Versículos del 4 al 6. La ciudadanía. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia, entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá, en Sion. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Yahvé contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. El Señor les conoce, por eso los inscribe como nacidos en su ciudad. Selah.
Bien, cuatro características de los habitantes de Sión de la iglesia. Primera, unos eran enemigos y otros estaban lejanos, pero todos ajenos al pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Segunda, todos llegaron a conocer al Señor. Tercera, todos nacieron de nuevo en Sión, cuando no habían nacido en Sión. Y cuarta, a todos los conoce el Señor, por eso los inscribe en el libro de la vida. Vamos a ir explicando. Primera característica. La primera característica es que unos pueblos que vemos en estos versículos eran enemigos y otros estaban lejanos, pero todos ajenos al pacto. ¿De dónde vemos esto? Lo vemos en Rahab, Babilonia, Filistea, Tiro y Etiopía. Rahab. Aquí Rahab no es esa mujer que escondió a los espías que entraron en Jericó, que se ve en Josué capítulo 2, no. Sino que Rahab, que en hebreo significa soberbia, arrogancia, en la Biblia hace referencia a Egipto como un epíteto, como un mote que le calificaba a ese país. Así que aquí tenemos ya ubicada al sur de Sión a una de las naciones a las que Dios va a acordar que alcance el conocimiento y la salvación. Nación que junto a Babilonia al este fueron las grandes enemigas del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Potencias que retuvieron cautivo y esclavizado al pueblo de Dios, pero de las cuales el Señor las rescató. Así pues, Babilonia al este y Egipto al sur representan a los opresores más poderosos y fieros que tuvo el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y que junto a la siempre irritante vecina Filistea al oeste y a la orgullosa y también económicamente independiente Tiro al norte, nos muestra que Dios elige a los suyos de entre los 4 puntos cardinales. Además menciona a Etiopía, que era una nación muy lejana, y eso evidencia que la misericordia de Dios llega hasta el fin del mundo. Estos 5 territorios, pues, nos muestran el origen tan distinto de los elegidos por Dios para habitar con Él. Lo más sorprendente es que ni el propio autor de estos versos tenía ni la más mínima idea del significado de lo que estaba escribiendo, ya que él no podría llegar a entender que Dios escogiera a algunos de los más encarnizados de sus enemigos como habitantes de Sión. Así que es evidente que aquí no está hablando un judío. Aquí quien está hablando es Dios mismo manifestando su gracia. ¿A quién? A todo el mundo. Segunda característica. La segunda característica es que entre esos pueblos que odiaban a Israel y al Dios de Israel, o que estaban muy lejanos de él, como era el caso de Etiopía, habría gente que le llegaría a conocer. Fíjate lo que dice ahí. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Pablo más adelante lo dijo de esta manera: no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y es que al igual que en la iglesia actual, que hay muchos que se sientan en sus sillas o han nacido en cuna cristiana, pero que no conocen al Señor, antes también el pueblo de Israel, muchos de estos israelitas, pues no lo eran de nacimiento, sí, pero no tenían una relación personal con Dios, o sea, no le conocían. Así que otra de las características de los ciudadanos de Sión es que todos ellos tendrán una relación muy personal con el Dios que fundó y estableció esa ciudad. Primera característica, esos habitantes eran enemigos y lejanos. Segunda, que le llegarán, a pesar de eso, le llegarán a conocer. Tercera característica. La tercera característica es que todos estos que eran enemigos y extranjeros y lejanos a la ciudad de Dios y a su pacto, es que de ellos Dios certificará que cada uno de ellos, ¡wow!, nacieron en Sión, que nacieron otra vez, porque no habían nacido en Sión. Así pues, no solo les va a dar un nuevo pasaporte en base a unos criterios de tipo administrativo, ¿no? Como cumples unos requisitos y otros requisitos, pues bueno, puedes entrar a formar parte de la nueva ciudadanía, no. Lo que va a hacer con ellos, con estos habitantes, con estos ciudadanos que eran enemigos y lejanos, es un milagro. Les va a hacer nacer de nuevo. Les va a hacer nacer de nuevo en Sión.
después de nombrarles como enemigos extranjeros y lejanos a su pacto, representados aquí por los 4 territorios, por los 4 puntos cardinales de la tierra y hasta lo más lejano de ella. En el versículo 4 dice de ellos, este nació allá, en Sión. Y fíjate lo que se dirá desde Sión mismo. Fíjate lo que dirán los que ya viven en Sión, versículo 5, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, o sea, en la ciudad de Dios, en Sión. Así que el salmista, sin saberlo, estaba profetizando lo que después Jesús diría cuando habló con Nicodemo, que el que no naciere de nuevo, pues no puede ver el reino de Dios. Y esto es una cosa gloriosa, porque esto es un milagro. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. A veces no somos conscientes de esto. Haber nacido allí siendo quienes somos y habiendo nacido fuera y sin ningún derecho a la nueva ciudadanía de Israel, esto es una cosa gloriosa, es un milagro. Vuelvo a repetirlo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios nos ha hecho nacer de nuevo en Sión, por pura misericordia, por amor de su nombre y sin merecerlo. Más aún, no mereciéndolo en absoluto. Así que no desprecies a Sión, no desprecies a la Iglesia, dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y es que cada día estamos más cerca del Señor. Cada día estamos más cerca del Señor, así que ya sea porque Él venga por nosotros o porque nos llame a su presencia, no te alejes de la ciudadanía de Israel, no te alejes de la Iglesia por tonterías o porque has sido exhortado a caminar más cerca del Señor. Si lo haces, tú y tu casa os vais a arrepentir. Primera característica, enemigos y lejanos. Segunda característica, que le llegan a conocer, a pesar de ser enemigos y lejanos. Tercera, que nacieron de nuevo en Sión. Cuarta característica. La cuarta característica, como vemos en el versículo 6, es que a todos estos que antes del nuevo nacimiento eran enemigos y estaban alejados de Sión, Dios los inscribe en el libro de la vida. ¿Y por qué crees que los inscribe? Pues los inscribe porque los conoce, porque los reconoce como hijos. Sin el reconocimiento del Padre es imposible inscribir a un niño en el registro civil. Cuando yo fui al registro para inscribir a mis hijos, lo hice porque habían nacido como mis hijos y yo así los reconocí. Algunos padres desprecian a sus propios hijos, pero Dios nunca lo hará. Él nos cuenta y nos inscribe en el libro de la vida. Por eso, versículo 6, Yahvé contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. O sea, mi padre reconociéndome ante el registro civil como hijo suyo. Esto trae un gozo especial, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque comprendes que no te lo mereces, porque no naciste allí. Entiendes que eras enemigo y extranjero y que solo ha sido la misericordia de Dios la que te ha hecho nacer de nuevo en Sión. Y otra cosa, para entender su misericordia. Escúchalo bien. Para fundar una ciudad, yo no escogería a lo necio, a lo débil y a lo menospreciado del mundo. O tú sí. Sin embargo, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, o sea, lo que no había nacido en Sión, para deshacer lo que es. ¡Wow! Como para no estar contentos y llenos de gozo, ¿no? Versículo 7. El gozo de los que habitan en la ciudad de Dios. Versículo 7. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Se canta porque están alegres y tañen de alegría, ¿no? La iglesia canta porque sabe de dónde ha salido y canta también, ¿sabes por qué? Porque sabe hacia dónde está siendo llevada. Hay gran gozo en los habitantes de esta ciudad porque todos los que en ella habitamos sabemos que hemos sido rescatados de un lugar en el cual habíamos nacido para muerte. Y también hay gozo porque sabemos que mientras llegamos a morar definitivamente en su monte santo con Dios,
en la iglesia de allí arriba. Vamos todos juntos caminando, viviendo en una ciudad, la iglesia de aquí abajo, de la cual recibimos todo lo que necesitamos para llegar a nuestro destino. Que todas mis fuentes están en ti, lo que indica es que todo lo que necesitamos para vivir la vida de verdad, lo encontramos en un río que está en medio de la ciudad de Dios, en medio de su iglesia. De ese río, como vimos en el Salmo 46, si os acordáis, de ese río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Y ese río es Cristo mismo. Es Él quien sacia nuestra sed. Es de Él de donde surge el gozo que tenemos todos los habitantes de Sión. Es Él quien nos refresca y da la vida, a pesar de que muchas veces, y esto es verdad, pero a pesar de que muchas veces pues estamos asediados por el enemigo que nos ataca desde fuera de la ciudad, pero hay unas murallas. Puedes pasarlo mal sabiendo que estás siendo atacado, pero estás en la ciudad, en el medio de esa ciudad hay un río que nos da de beber. Pero atención, este río con sus fuentes, como digo, está dentro de la ciudad, no está fuera. ¿Recordáis quién es la ciudad, no? Es la iglesia. No digo la iglesia como un lugar físico, digo la iglesia como el cuerpo. Evidentemente nos reunimos en lugares físicos, pero como cuerpo, ¿no? Pertenencia a la iglesia. Digo, ese río con sus fuentes está dentro de la ciudad, no fuera. Ni siquiera en las moradas de Jacob están esas fuentes. El salmista dice que todas están dentro de Sión, dentro de la iglesia, así que no te alejes de Sión, no te alejes de esas fuentes. Nos equivocamos cuando tratamos de buscar fuera de la iglesia lo que solo en Cristo podemos encontrar a través de sus ríos de agua viva. Nos equivocamos cuando buscamos a través de la posición social, del dinero o de la promoción profesional lo que solo Cristo nos puede dar y que a Él le ha placido dar sus favores a través de la iglesia, no a través de ningún otro lugar. Y es que es a través de la iglesia como tú recibes la predicación del pastor. Es en la iglesia donde tú te bautizas y tomas la cena del Señor. Es en la iglesia donde tú soportas a los demás, soportar, o sea, llevarles en brazos, y donde a ti te soportan. Es en la iglesia donde tú le cantas como congregación. Y es en la iglesia donde tu carácter se va a formar, no en tu casa con tu marido. Nada de esto lo va a hacer ni lo puede hacer tu esposo o tu esposa en tu casa y sin pertenecer al cuerpo de Cristo. Cuando alguien no forma parte de la iglesia del Señor, porque por ejemplo no quiere ser exhortado o no soporta la disciplina, pierde casi todos los medios de gracia que hemos estado hablando y que solo se pueden recibir a través de la iglesia de Jesucristo, porque así Él lo ha querido. Por eso, y con esto termino, ¿ama el Señor las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob? Sí, claro que las ama. Pero ama más a su iglesia. Por eso la pregunta de hoy para todos nosotros sería la siguiente. Tengo ganas de entrar todos los domingos por las puertas de Sión para cantar a mi Señor, para hablar con mis hermanos de Jesucristo y para escucharle a través de su palabra en la predicación. ¿Es ese tu anhelo o prefieres quedarte en tu casa, en tu morada de Jacob, porque hoy está lloviendo o porque hace muy bueno para ir a pasear? El cielo existe y el infierno también. Por eso debemos hacer un esfuerzo para hacer lo que el Señor nos ha encomendado, ser testigos a un mundo que solo cree en el infierno, aunque ellos digan que no. Infierno al que van corriendo desesperadamente. Pero atención, esto ha de ser hecho de una manera bíblica, o sea, como iglesia y sin avergonzarnos de ella. Muchas veces cuando hemos hecho el esfuerzo por alcanzar a este mundo que está destrozado por el pecado, y lo hemos hecho de una manera no bíblica porque nos hemos avergonzado de la iglesia, lo único que hemos conseguido es quitarle a la iglesia su belleza y su poder de transformación. Este esfuerzo mundano, inútil y en la carne, se aprecia cuando una iglesia local, por ejemplo, se amolda a la forma que tiene el mundo de tratar a sus autoridades.
con falta de estima, cuando no de respeto, y entonces pues ya el pastor no es el pastor, sino uno más de mis colegas. O cuando la música que se canta tiene la apariencia de cristiana, pero es claramente inadecuada para la Iglesia y hecha al gusto del consumidor, como mucha música cristiana de hoy. O cuando introduce las novedades sociales de un mundo caído, un mundo que nada tiene que enseñarle a la Iglesia de Jesucristo. Todo ese esfuerzo es inútil porque la Iglesia no es un negocio en el que el cliente siempre tiene la razón. Aquí quien siempre tiene la razón es Dios a través de la voz de su palabra. Por eso todo lo que aparenta modernidad, pero que no está en su palabra, estropea a la Iglesia, aunque a nosotros no nos lo parezca, porque intentamos parecernos al mundo, ¿no? Y entonces es cuando deja a la Iglesia fea y, lo que es peor, sin poder. Sí, más aceptable por el mundo, claro, pero inútil para regenerarlo, porque ya no tiene el poder de Dios, sino el de los hombres. No te avergüences de tu ciudadanía, no te avergüences de Sión, no te avergüences de una iglesia que no le canta a Dios como le canta el mundo, que no habla como el mundo habla, que no se comporta como se comporta el mundo, porque es a esa iglesia a la que Dios ama y por la que Cristo entregó su vida. Hay cosas gloriosas que pasan aquí en la iglesia, cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo lo he visto y lo pienso seguir viendo. Mañana tengo una reunión de oración con los hombres y voy a ver milagros de transformación. Y también una reunión de confesión y voy a ver milagros. Claro que sí, lo voy a seguir viendo. Dios está aquí entre nosotros y hace cosas gloriosas. Su amor por ti es enorme. Piensa en su perdón y en su restauración. Y mira tu pasaporte. Eres ciudadano de Sión. Edifica tu casa sobre Cristo y dentro de las murallas de su iglesia. Y cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.